Bienvenidos a los retos de Python. Vamos a hacer el primer reto, que se titula retornar la suma de dos números. Nos metemos aquí en el botón de color azul, que es el que nos permite ir a nuestro Google Colab, donde vamos a poder ejecutar el código. Esto me abre un espacio dentro de los servidores de Google y tenemos aquí el reto para resolver. Dice así: cree una función que tome dos números como argumentos y devuelva su suma. Y nos da tres ejemplos. La función se llama sumar, le pones un 3,2, le metes ahí esos dos números y el resultado tiene que ser 5. Aquí tienes otro ejemplo que sale un número negativo. Y aquí un tercer ejemplo que es 7 y 3, que la suma es 10. Bueno, nos tienen aquí preparada la función, que es, como toda función en Python, comienza con def, de definition, el nombre de la función sin espacios, los parámetros, que en este caso son dos, que les hemos llamado a y b, separados por una coma, y los dos puntitos, que es el final de esa primera línea donde se declara la función. Luego hemos metido aquí pass, que es un comando que se suele poner cuando tienes una función ahí preparada, pero la tienes ahí pendiente para hacer más adelante. La diferencia entre poner ese pass o no ponerlo estriba en que si yo ahora mismo ejecuto esto, pues una vez que dé los permisos, pues veréis que os da error. ¿Por qué? Pues porque hay una función que detecta que está incompleta y por lo tanto nos va a saltar aquí un error. Ahí lo vemos, que hay un input incompleto. Entonces, ¿qué se suele hacer? Pues cuando tienes una función que todavía no has hecho, pero la tienes ahí preparada, le pones un pass, que identifica rápidamente y lo pone con un cierto color. Observemos que el tabulador en Python es importante, o sea, este tabulador de aquí es importante porque indica que todo lo que hay debajo de la definición de la función que va con tabulador pertenece a la función. Si ahora ejecuto esto, no pasa nada, pero al menos no da error. Cuando ya tengamos hecha la función, ejecutaremos estos tres casos de prueba que están aquí en otra celda aparte, aquí debajo, y que me va a permitir comprobar si esto está funcionando bien. Bueno, pues hay varias formas de solucionar esto. Este es nuestro primer reto, con lo cual es un reto que es bastante sencillo, y la forma de solucionarlo podría ser inventarnos una variable auxiliar que vamos a llamar total en minúsculas, que es simplemente la suma de a más b. Una vez que se haya calculado ese total, tú lo tienes que retornar. Metes un return y retornas el total. Ejecuto la función, no pasa nada, lo que ha hecho es meterla en memoria, y ahora voy a ejecutar esta otra celda con estos tres casos, que se supone que va a imprimir 5, menos 9 y 10. Veámoslo. Y efectivamente imprime lo que estaba previsto. La suma de 3 y 2, que es 5, menos 3, menos 6, menos 9, y 7 y 3, 10. Podemos resolver esto de otra forma. Vamos a crear un método alternativo. Voy a copiar esto de aquí, con control C, me vengo aquí, le voy a poner un control V, y voy a quitar este total. No voy a hacer esa variable auxiliar intermedia, sino que directamente yo en el return puedo devolver a más b. Esta es una forma más directa de hacerlo y probablemente pues, sea la que elijamos, porque esta variable intermedia total que hemos puesto aquí, pues en algunos casos puede estar bien para clarificar el código, pero la suma es tan sencilla que no hace falta hacer nada más. Si yo ejecuto esto, lo que va a suceder es que primero mete en memoria esta función, pero inmediatamente, como esta está debajo, esta reemplaza a la anterior. Y no pasaría nada, simplemente ejecuto esto y vemos que esto me va a seguir funcionando perfectamente. Otra forma de hacerlo, si quiero tener varios métodos, es meter esto con unos comentarios del programador que ocupan varias líneas, que eso se hacía poniendo ahí 3 comillas al inicio y otras 3 al final. Y aquí lo que estás haciendo es que la primera función la acabas de anular porque la has convertido en un comentario y únicamente está funcionando la segunda.
Si esto lo ejecutas, ves que no da error, y si esto lo vuelves a ejecutar, funciona perfectamente. Vamos a hacer un tercer método. Lo que hago es esta función la copio con control C, me vengo aquí, le meto aquí un control V y lo que voy a hacer es aquí directamente retornar la suma. Hay una función que es sum, que ya está predefinida en el lenguaje, que te permite sumar lo que ahí le pongas. Si es una lista, te suma la lista, si es una tupla, te suma la tupla, etc. Lo que voy a poner yo aquí, de momento, es una tupla. Las tuplas van entre paréntesis y voy a poner A, B. Por lo tanto, esto lo que hace es sumar esta tupla. Véase que esto de aquí es la tupla y la función sumar lleva su propio paréntesis de inicio y de final. Si ejecuto esto, voy a extender estas comillas de aquí, las corto y las voy a extender hasta aquí. Pues veo que se va a ejecutar esta función. Le doy aquí, esto no da error, y ahora ejecuto y veo que funciona. Si en lugar de una tupla quiero poner una lista, la diferencia es que esto lo tienes que meter entre corchetes. Por lo tanto, hago ahí un corchete abierto, aquí le meto un corchete cerrado, quito esos paréntesis de la tupla y por lo tanto la función suma lo que está sumando ahora es una lista de dos elementos. El primer elemento es A, el segundo elemento es B, están separados por coma y eso es una lista normal. Si yo esto lo ejecuto, veo que funciona nuevamente y me da el resultado esperado. Si quiero ya documentar esto un poquito, pues a este simplemente le pongo aquí una almohadilla, indicando que esto sería un comentario, y pongo aquí método 1. Este sería el primer método, control C, control V. Este sería el método 2 y este sería el método 3. Y así hemos dejado documentado perfectamente el caso con sus tres métodos. Vamos a verlo así un poquito sin tanto zoom y vemos que el ejercicio queda resuelto, por lo tanto, de estas tres formas, cualquiera de ellas funciona estupendamente. Y este sería el reto 1 solucionado. Un saludo.